empezábamos justamente por el video, porque el video relata el periplo que tienen que hacer las mujeres que sufren violencia basada en género. El periplo por los distintos juzgados, como decía la diputada preeminente Margarita Lifting, como también decía, y me alegró mucho escuchar sus palabras, porque yo tenía unos materiales acá, que era la declaración de las mujeres del Partido Colorado sobre la ley integral contra la violencia basada en género, que lo iba a leer, y dije, bueno, qué bueno que sean ellas, en palabras de ellas, y no en las mías. Debo decirlo de corazón que me alegra mucho. Sé que la Intersocial Feminista había hablado con distintas mujeres de distintas bancadas con respecto a este tema y me gustaría de corazón que otras voces de otras mujeres y de otros varones se escucharan con respecto a esta ley. Bien, estamos hablando del artículo 506, que este presupuesto suprime. Esta es una ley de presupuesto, que deroga de un plumazo una ley que le da derechos a las mujeres. Eso es lo que hace este artículo. Primero, y es por el lado de la argumentación, me pregunto qué sentido tiene en una ley de presupuesto que haya este tipo de artículos. Yo considero que ninguno. Y voy a hablar de lo poquito, me gustaría tener la opinión que tienen otras diputadas preopinantes con respecto a lo que hace este presupuesto por las mujeres. Mucho se ha hablado, tanto el presidente como la vicepresidenta, de lo importante que es acotar las brechas de género entre varones y mujeres. Pero la verdad que en este presupuesto poco se ve reflejado. Hay muchas palabras y en los números esto no se da. Le preguntamos en la comisión con la diputada Betiana Díaz, a la ministra de Economía, al ministro de Trabajo, con respecto a cuáles eran las políticas, por ejemplo, de empleo, para acortar las brechas, las desigualdades salariales entre varones y mujeres. Un varón gana 100 pesos cuando una mujer gana 75. O sea, esa es la diferencia cada esa cantidad de dinero. Hoy en día, esa es la situación que estamos viviendo las mujeres. Y esta pandemia, a su vez, ha generado mayor desigualdad también, porque las mujeres hemos sido las más desempleadas. Y me pregunto, esta ley de presupuesto, ¿qué cosas, qué respuestas le da a esto? La verdad que yo, por ejemplo, no lo encuentro. Y en las preguntas que les hicimos al ministro de Trabajo sobre este tema, sobre leyes de empleo a las mujeres, se habló, pero nada existe en el articulado que pueda dar respuesta a esto. Y todos los diputados y diputadas recibimos nuestros despachos, porque yo lo recibí, así que asumo que ustedes también lo recibieron, distintos materiales que hablan sobre la brecha de ingreso, de los ingresos laborales en Uruguay, sobre la maternidad y paternidad en el trabajo, y uno sobre el aporte económico de las mujeres en Uruguay, que fue encomendado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, y lo voy a leer porque es interesante. Dice en el prólogo: últimamente he sentido la necesidad de aclarar públicamente
que si bien hay aspectos que dicen a vulnerabilidades en las mujeres, como en los casos de violencia de género, me resulta cada vez más indispensable diferenciar esto de lo que son no vulnerabilidades, sino claras discriminaciones hacia las mujeres. Las mujeres tenemos a diario, además de todas estas cargas vinculadas con violencia, discriminaciones salariales. Señora diputada, me informan de que ya está resuelto el tema del audio, así que cuando usted bueno, quiera... yo termino y... Usted lo indica. Bien. Entonces, como decía, esto dice este artículo que recomiendo leer sobre el aporte de las mujeres y otros artículos, otros documentos de ONU Mujeres, de CEPAL, en los cuales expresan estas diferencias, la penalización por maternidad, las mujeres a diferencia de los varones, cuando somos madres, se nos dificulta mucho más el empleo, somos discriminadas. Entonces, de esto hay que hacer mucho, muchísimo, porque las mujeres de mi generación, las de 40, las de 50, las de 60 años, hemos sufrido muchísimo, mermado, digamos, nuestro futuro, porque el no poder trabajar durante determinado tiempo también perjudica nuestro futuro con una seguridad social, con tener una jubilación. Hay muchas mujeres que no llegan a la edad justamente por dedicarse a los cuidados. Y además, esta ley de presupuesto es bastante escueta con el sistema de cuidados. Además, que toca otro punto que también toca esta ley, la ley de violencia basada en género, que es la del observatorio, sacándolo de donde estaba y sacando a las organizaciones sociales, a la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Y es importante que lo diga, eso ya se votó, o sea, es algo que ya se le ha sacado a esta ley. Pero un poco yendo también a las palabras del diputado Rodríguez, y yo estuve cuando en la comparecencia de la presidenta de la Suprema Corte, donde decía que no se podían crear superjueces, que estábamos creando superjueces y generábamos estos juzgados multimateria. Y yo me pregunto, ¿tenemos supermujeres? Les pregunto, ¿tenemos supermujeres? Entonces, te pido, Marina, que nos pases este video. Denuncia en comisaría a su pareja por violencia psicológica, económica y física. Un juez, por teléfono, ordena medidas cautelares de prohibición de comunicación y acercamiento y el retiro de la vivienda para el agresor. Para recibir apoyo psicosocial y legal, va a un servicio especializado de atención en violencia de género. Por orden de juez, los equipos técnicos de juzgados especializados evalúan su situación de riesgo. Tiene hora para dentro de 7 semanas. Es acompañada por la abogada del servicio especializado a la audiencia en juzgado especializado de violencia doméstica. Va al juzgado de familia para tramitar de forma definitiva la tenencia de sus hijos e hijas, la pensión alimenticia debido a que el agresor es el padre de sus hijos. Para esto, necesita otra abogada, porque las de los servicios especializados no cubren este trámite legal. Asiste al juzgado penal por las agresiones físicas y las amenazas de femicidio que recibió. A este juzgado tampoco es acompañada por las abogadas especializadas del servicio. Tiene que contar
con otro abogado defensor. Vuelve al juzgado especializado en violencia doméstica para ver si continúan las medidas o no. Vuelve al juzgado de familia por sentencia. ¿Qué solución aportan los juzgados multimateria? El proceso se simplifica para la mujer, lo cual ayuda a garantizar su seguridad y bienestar, sustituyendo los distintos juzgados que existen actualmente. Los juzgados multimateria atienden todas las materias del mismo caso, haciendo más eficiente el sistema de justicia y reduciendo el trabajo de jueces, pero sobre todo poniendo en el centro a la mujer y la situación que le ha tocado pasar. Allí, ella recibe asesoramiento psicosocial y legal en forma integral. Al juzgado multimateria es acompañada por la abogada especializada, donde un solo juez entiende sobre todas las materias del mismo caso. Allí es donde resolverá tenencia, pensión, custodia, delitos y protección. No a la eliminación de los juzgados multimateria en la ley de presupuesto. Si son eliminados, gran parte de la Ley Integral contra la Violencia de Género perderá uno de sus mayores aportes: acceder a una justicia de calidad. Intersocial Feminista. Bien, esto era lo que hablaba cuando decía, y se ve gráficamente, empoderar a las mujeres. Yo escuché cuando, no, nuevamente lo digo, la presidenta de la Suprema Corte habló de los superjueces. Y les pido de corazón que de alguna forma pensemos esto, desglosemos. Le pido a todos los diputados, le pido a los diputados colorados, señor presidente, discúlpeme, tengo que dirigirme a usted, pero ya que la diputada Rosselló, en nombre de las mujeres coloradas, da su voto y pide este desglose, yo le pido a los varones y a las mujeres de esta Cámara que desglosen este artículo y que se le pueda dar un estudio en comisión. ¿Cuánto empoderaríamos a estas mujeres? A nosotras las mujeres. A nosotras. Porque somos nosotras. Y para terminar, porque es una imagen que me viene, porque este periplo puede ser sencillo para otras, pero golpea a las mujeres más pobres, a las más pobres, a las que no tienen para pagar una abogada, a las que no tienen para pagar un boleto. Entonces, les pido por favor, señor presidente, que revean esta medida y desglosen este artículo y que se lleve a comisión.